tardes. Mi nombre es Eduardo Arturo Montalbán Crespo. Curso sexto semestre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. El presente video es para presentarles una charla acerca de la evaluación final que requiere hacer un video de lo que indagamos con el compañero Orlando Cardona. El tema es la deserción escolar. Y el 22 de noviembre del 2015. Le haré una introducción. La deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que, aunque le ocurre al niño, tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el sistema educativo. Los sistemas educativos de buena parte de los países de Latinoamérica comparten en mayor o menor medida los siguientes rasgos o características: insuficiente cobertura de la educación preescolar, elevado acceso al ciclo básico y escasa capacidad de retención tanto en el nivel primario como en el secundario. Así, la repetición y el retraso escolar, fenómenos que con alta frecuencia anteceden a la deserción escolar, unidos a un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos básicos de la enseñanza, conspiran contra el aprovechamiento del potencial de los niños y niñas desde temprana edad. La deserción escolar puede ser temporal o definitiva, por algunos factores, como por ejemplo, en los hogares existe la carencia de alimentos de la canasta familiar y muchos de los niños o trabajan o le colaboran a sus padres en labores para la obtención del sustento diario. Otros niños actúan con comportamientos rebeldes en las diferentes clases de algunos docentes con el objetivo de llamar la atención o de sabotear las clases. Y al finalizar un periodo escolar, con el casi 50% del año, y se dan cuenta que no pueden aprobar el grado que deciden desertar. Los resultados en la encuesta nacional de la deserción evidencian la complejidad y heterogeneidad del fenómeno. Por lo tanto, tenemos que trabajar unidos en comunidad y unidos también con esas ganas de salir adelante, de estudiar, de aprovechar el tiempo. Con dimensiones no es simplemente el problema económico, sino variables de diversas dimensiones: familias, institución educativa, contexto social e individuo. Daré una justificación. Más que de insuficiencias o cobertura o de acceso a la educación, el problema de los sistemas educacionales de Latinoamérica en la escasa capacidad de retención de los niños y adolescentes en las escuelas e instituciones educativas. Sería equivocado considerar que la tendencia a la universalización de la educación básica en los países de la región, que se expresa en elevadas tasas brutas y netas de matrícula primaria, significa que la gran mayoría de los niños y niñas cumplen ese ciclo y los retrasos en materia educativa radican en su baja calidad y en falta de adecuación de los contenidos y los requerimientos que surgen del mundo del trabajo. Si bien esos problemas son agobiantes y están presentes en toda el área, se suman a las más simples de la poca capacidad de retención, sobre todo durante el ciclo primario y transición al secundario y en algunos casos en los primeros grados de primaria.
continuación, el marco teórico. En la mayoría de los países de América Latina se registraron avances en el pasado en relación al acceso a la educación primaria y en menor proporción respecto a la cobertura de la educación secundaria. En efecto, en las tasas de asistencia a la educación primaria en los años 90 se elevaron hasta niveles superiores al 90%. En gran parte de los países en la secundaria llegaron a bordear el 70%. Pese a ello, persisten importantes deficiencias y retrasos en materia educacional, pues una proporción muy elevada de niños y niñas sigue abandonando de forma temprana el sistema educativo y un alto porcentaje de los adolescentes que cursan desde el ciclo básico al medio desertan de este antes de completarlo, sin haber alcanzado el capital educacional mínimo y las destrezas requeridas por mantenerse fuera de la pobreza durante la vida activa, incumpliéndose así de los derechos de la educación consagrados a las declaraciones internacionales pertinentes. Lo anterior repercute el modo de la vida de las familias, incrementando el analfabetismo y los niveles de pobreza, entre otros aspectos. Ahora haré una pequeña conclusión acerca de este trabajo. La falta de ingresos en los hogares y los diversos déficits de bienestar material de los niños y adolescentes de estratos bajos constituyen factores determinantes para la mayor frecuencia de su retraso y de su abandono escolar. Si realizamos la comparación en los hogares de ingresos medios y altos, la deserción escolar es por el ende el resultado de un proceso en que participan múltiples factores y causas, algunos de los cuales son característicos de los niños y jóvenes de sus situaciones socioeconómicas, factores extraescolares y de otros más asociados a las deficiencias del propio sistema educativo, factores intraescolares. Bueno, primero que todo, este trabajo se hizo con el empeño y con facilidad, ya que este tema de la deserción escolar es muy común en nuestro país, en Latinoamérica. Por eso me llamó mucho la atención este tema y le doy gracias a Dios por haberme permitido de realizar este trabajo y compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Y el compañero Orlando también, que también nos acompañó también en este curso. Muchas gracias.